Buenos días a todas y a todos. Tenemos hoy un tema interesante, rutas feministas hacia la justicia socioambiental. Tenemos tres jóvenes investigadores que nos van a exponer y vamos a empezar primero con la doctora Erika Posada, que es ya del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Ella es doctora y maestra en Ciencias Políticas por parte de la UNAM. Tiene un máster en Género y Políticas Públicas en la Autónoma de Barcelona y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Tiene además una maestría en terapia sistémica por el Instituto Crisol y es licenciado en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Ella forma parte como integrante de la Red de Género, Sociedad y Ambiente. Es coordinadora y docente del Diplomado Género, Desarrollo y Sustentabilidad y desde hace más de 10 años ha abordado vínculos entre género y ambiente. Nunca hablo del medio ambiente porque me parece una estupidez, porque es una tautología. O es medio o es ambiente. Entonces yo siempre sustituyo y hablo nada más del ambiente, ¿no? Porque realmente deberíamos respetar más nuestra lengua para poder tenerlo, pero ahí España nos impuso algo en las traducciones famoso del environment, ¿no? Que es una sola palabra y no sé por qué razón nos ha tocado esta. Entonces ella trabaja en líneas de investigación sobre teoría feminista, trayectorias socioambientales, procesos de vulnerabilidad y autonomía, cambio climático y movilidad. Vamos a empezar entonces con Erika en primer lugar. Adelante. Gracias, Ursula. Buenos días, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos muy contentas de haber organizado esta mesa y contar con su participación, porque bueno, nos hemos propuesto charlar sobre un tema que consideramos que no solo es interesante, sino que también es necesario para imaginar, como lo adelanta el título de esta ponencia, cuáles serían algunas rutas posibles para enfrentar los retos ecológicos y sociales que tenemos en la actualidad. ¿Sí se escucha bien? Porque yo no alcanzo a distinguir el sonido de... Sí, perfecto. Bueno, estos retos que enfrentamos no son pocos. Por mencionar algunos, tenemos la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, el agotamiento de los cuerpos acuíferos, el cambio climático, solo por mencionar algunos de los más relevantes, que nos están invitando a cuestionarnos los términos en los que nos estamos relacionando con la naturaleza, pero también a imaginar cómo trastocar las prácticas de producción y consumo que no están siendo solamente voraces en la explotación de la naturaleza, sino que también están sosteniendo un orden social en el que se están precarizando las condiciones de vida, se están individualizando los problemas socioestructurales económicos y estamos enfrentando una violencia exacerbada. Entonces, estos dos ejes, digamos, nos están invitando a reflexionar sobre la justicia, pero no solamente en términos de distribución, incluso solo desde la perspectiva ambiental esto nos quedaría corto, porque alcanzar la igualdad, que es una de las propuestas del feminismo en un modelo como en el que estamos, es básicamente imposible. O sea, no se cuenta con todos los recursos para estar satisfaciendo el mismo nivel o estar alcanzando el mismo nivel de vida entre todos los grupos humanos. Se requiere pues imaginar, diseñar y emprender otras alternativas, y para ello requerimos de otras claves que amplíen nuestra concepción de la justicia. Entre algunos autores por esta vía tenemos a Honneth y Fraser. Y aunque esta es una propuesta política, también es una propuesta teórica, y en ese sentido el feminismo tiene muchísimo que aportarnos. En este campo se ha consolidado un cuerpo vasto de prácticas y de conocimientos que intentan articular ecología y feminismo, y generalmente se denominan bajo el nombre de ecofeminismo. A este lo podemos pensar como un espectro de posturas, desde las que son muy esencialistas en los años 70 hasta otras que ya son más constructivistas y más críticas. A estas dos últimas posturas es a las que nos sumamos las personas que estamos participando en esta mesa, y desde ahí es donde vamos a platicarles. El propósito de esta sesión pues es mostrar los retos, las posibilidades y la utilidad de pensar en clave feminista y ecológica, y para ello nos vamos a enfocar en diferentes temas. Ana se centrará en el concepto de biopolítica, Rodrigo nos presentará una reflexión en torno a las masculinidades,
Y por mi parte, me interesa compartir con ustedes una herramienta analítica que diseñé con el propósito de profundizar en el análisis de género y ecología, mostrando su funcionalidad específicamente a partir de un análisis del discurso climático. Entonces, empezaré yo. Partiendo de una pregunta que me propongo responder a lo largo de esta presentación. ¿Cómo es que opera el género en la construcción sociopolítica del cambio climático? Acá no me quiero detener mucho en presentar los datos que nos alarman sobre esta situación. Seguramente ustedes cuentan con algún grado de conocimiento sobre este tema. Coloco ahí algunas cifras simplemente en la diapositiva, pero lo que me interesa es mostrar el potencial del género para dar cuenta de cómo se construye un problema ambiental. Es decir, cuáles son los mecanismos a través de los cuales el cambio climático se va a insertar en la agenda pública. Y para ello es necesario establecer brevemente un par de puntos de partida. En primer lugar, he de señalar que al hablar de la construcción social de un problema ambiental, esto no implica desconocer la existencia ontológica de la naturaleza ni las leyes que están organizando su funcionamiento. A lo que quiero aludir es que la relación que se establece con la naturaleza invariablemente va a estar fundada en esquemas cognitivos, a partir de los cuales se van legitimando un conjunto de prácticas que justamente eso se consideran legítimas en tanto respondan a ese marco cognitivo y simbólico. De lo que estaremos hablando pues no es de la producción, lo subrayo, de la producción del cambio climático, que ya sabemos que tiene un origen antropogénico, es decir, está siendo generada por nuestras prácticas de producción y consumo, sino de lo que acá, en esta ocasión, estaremos hablando es de cómo se construye socialmente, es decir, de los términos con los que se presenta en la agenda pública, de los significados que esta inserción moviliza y que contribuyen paralelamente no solo a construir un problema ambiental, sino también a reproducir un orden social. Lo que quiero mostrar es cómo se da esta transición entre un fenómeno climático y la manera en que se expresa como un problema público, porque este tránsito no es así automático. Ahora, para poder realizar un análisis en estos términos me enfrenté a uno de los retos que está presente en el campo del feminismo socioambiental, no nada más ahí, pero creo que particularmente en este campo, y es que muchas veces el género se aborda solamente como el conjunto de diferencias construidas entre mujeres y hombres. Y desde aquí se elaboran estudios que nos reafirman esas diferencias, es decir, cómo las mujeres y los hombres son impactados diferencialmente por el cambio climático, cómo lo perciben de diferente manera, cómo contribuyen de distinta manera a producir el fenómeno. También hay otro conjunto de estudios que nos enseñan que el género configura distintos patrones de manejo ambiental y de distribución de las tareas asociadas al ambiente y de los derechos asociados también al ambiente. Sin duda, todos estos estudios pueden ser bastante interesantes, son importantes, pero en el caso del cambio climático, así como también en otros temas, esta forma de abordar el género nos está reduciendo nuestro campo de análisis y no resulta suficiente para ir entendiendo cómo es que se van articulando procesos de degradación ecológica con procesos de desigualdad social. Es decir, partimos de aseverar cosas sobre las que muchas veces no tenemos evidencia. Veníamos charlando en el camino sobre este dato que se suele dar de que las mujeres somos 14 veces más vulnerables al cambio climático, y es una cita porque hay más muertes acá. Mueren 14 veces más las mujeres, por algo así dice la cifra. Y cuando seriamente se pone a una a investigar y a dar cuenta de esta cifra, no hay evidencia empírica que la sostenga. Sin embargo, en muchos espacios académicos y también en espacios institucionales se ofrece como una evidencia para decir que somos más vulnerables. Entonces, acá lo que se está construyendo es otra cosa y es de lo que yo quiero hablar. Ahora, atendiendo a ello, es necesario para poder hacer un análisis en estos términos, elaborar herramientas, y yo diseñé una en la que sigo claves analíticas de la doctora Estela Serret, de Candace West, de Don Zimmerman. La voy a presentar muy brevemente, solo para después ofrecer una exposición de cómo opera la herramienta, porque no quiero detenerme nada más en una exposición teórica. Pues bien, en los estudios feministas, como en otros campos de conocimiento sociológico, las teorizaciones encontramos que pueden transcurrir en argumentos o hipótesis que toman como base los procesos materiales o bien los simbólicos. El concepto de género también se ha desarrollado en estas dos direcciones. Por un lado,
se puede ver que se destacan las relaciones socioeconómicas para explicar la desigualdad de género. Por el otro, se resaltan las dinámicas intersubjetivas para entender la conformación identitaria. Encuentro que ambas apuestas son complementarias, sin embargo, considero que es preciso hacer un trabajo de integración. Y esta tarea puede realizarse situando el género como un dispositivo de organización sociocultural, que a partir de una distinción abstracta entre lo masculino y lo femenino va cohesionando y estructurando un orden social. Esta distinción organiza la percepción y la significación de todo lo aprensible. Se va tejiendo así un entramado de posiciones y prácticas que se articulan sobre un principio androcéntrico. Así la diferencia sexual, lo que nos ayuda a ver esto es que no solamente se va a expresar en los sujetos, sino básicamente en todo lo aprensible, todas las estructuras cognitivas, y se legitima, ya nos lo podríamos ver con gente como Bourdieu, a través de las prácticas, que además las hacen parecer como propias del orden natural. Y bueno, tomando como base esta aproximación, yo propongo trabajar el género como una lógica que, atendiendo a códigos sexuados, funciona mediante operaciones binarias, a partir de esta pareja simbólica femenino-masculino, de clasificación y atribución con las que se van configurando, organizando y legitimando tanto los significados como las prácticas. Nuevamente, desde esta perspectiva nos ayuda mucho porque el género no se va a reducir a un atributo personal o a un sistema de organización económica ni a una matriz de clasificación. No lo estamos viendo desde acá como un fenómeno autónomo, sino como una lógica generadora de sentido que va permeando y estructurando toda práctica humana y todos los mecanismos cognitivos asociados a ellas. Ahora, eso puede sonar interesante, pero todavía para el análisis nos hace falta como otras herramientas. Y lo que hice fue diseñar un modelo modular que nos permitiera ver los componentes que se activan en la lógica de género al momento de producir determinado fenómeno social. Los voy a describir muy brevemente, solo para tenerlos presentes al momento de aplicarlos. El primer componente sería el simbólico. Está expresado en códigos binarios opuestos que se condensan en la pareja masculino-femenino, a partir de la cual se establece un sistema clasificatorio que se produce estructuras psíquicas y también sociales. El normativo se estaría expresando en las tipificaciones y reglas que dan contenido a las categorías hombre y mujer. Acá es como tipos ideales, no estamos hablando con mujer o como hombre de las personas, sino más bien en un cuerpo de normas con las que se regula la acción de las personas. Ese es su efecto práctico, digamos. El siguiente componente es el corporal. Aquí es el género producido y experimentado como materialidad a través de sensaciones y modos. Estamos también con el cuarto componente, que es el identitario. Este es el proceso de apropiación, posicionamiento, pero también de reelaboración de toda la normativa de género. Por eso es flexible. Aquí estamos viendo muchos movimientos. Aquí es donde decimos que no todo puede ser binario, aunque al final se hacen ahí ciertas combinaciones que las toman de estos dos referentes. El quinto componente es el vincular, que va estructurando el entramado afectivo y las reglas de relación que van marcando los términos, las distancias con las que los sujetos pueden conectarse y también los modos de procesar las emociones. Tendríamos el práctico, que también ha sido muy trabajado en el feminismo. Este engloba el conjunto de actividades y conocimientos requeridos para la producción de la especie y la cultura a través de la división sexual del trabajo. El séptimo sería el componente de posición, que marca los recursos materiales y simbólicos que posibilitan ocupar distintos lugares en la estructura social y participar así en la toma de decisiones. Y por último está el componente espacial, que indica los mecanismos de inclusión y exclusión que inciden en la construcción de territorios y espacios, y son los que permiten, pues eso, el acceso a mujeres y hombres de acuerdo a cómo estos sitios son codificados como masculinos o femeninos. Bueno, esto es así como muy breve el resumen de esta propuesta analítica. Con cada uno de estos componentes vamos a observar cómo es que operan en la construcción social del cambio climático. Para ello, los resultados que les voy a presentar, tengo que decir, son resultado de un análisis del discurso institucional de las principales agencias y organismos abocados a la política climática, tanto a nivel internacional como nacional. Me interesaba el discurso de las principales agencias y organismos porque representan la perspectiva dominante sobre el tema. Constituye la base oficial
sobre la cual podemos nosotros conocer los escenarios de cambio climático, pero también oficial en el sentido de que de ahí se derivan las políticas que se puedan ejercer a nivel local. El corpus que analicé se compone por 62 documentos, entre los que hay negociaciones, informes, programas, un marco jurídico, y se abarca el periodo de 1995 al 2015. Entonces es una muestra interesante. Y para el análisis me basé en el modelo de Eder Klaus, quien ofrece 3 ejes, el cognitivo, el normativo y el simbólico. Voy a ir presentando muy brevemente un resumen de los resultados por cada uno de estos ejes para posteriormente compartirles cómo es que la lógica de género los va atravesando. Pues bien, en el eje cognitivo estudié los elementos con los que se define el cambio climático, cómo se legitima el conocimiento que se produce y a qué sujeto social se convoca a participar en este proceso. En primer lugar, encontré que en la descripción del fenómeno hay un reduccionismo físico apaballante. Se define básicamente como el cambio climático con base en las reacciones entre el ciclo hidrológico y de carbono, como una cuestión de aritmética de cómo le hacemos para capturar y dejar de estar lanzando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Algo que me sorprendió muchísimo es que la naturaleza como concepto no aparece en todos estos documentos. Se habla de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, esto bajo una mirada bastante antropocéntrica y utilitaria, pues los recursos naturales van a interesar en tanto satisfagan una necesidad humana. Así el sistema natural va quedando diluido, totalmente diluido a indicadores o variables que se puedan ingresar en modelos computacionales, porque es a partir de ellos donde se anticipa esta dinámica climática. Entonces vamos teniendo una relación mucho más virtualizada con la naturaleza que analógica, si usamos esa formulación. Es curioso o lamentable que las ciencias sociales no están participando casi en este proceso. Así es pues también como se explica que los factores culturales, políticos o económicos apenas son tocados, pero también nos enseña a ver que cuando abstraemos la dimensión social de cómo estamos concibiendo el cambio climático, es muy fácil reducirlo a una cuestión técnica y no colocar en la mesa un necesario debate sobre las prácticas de producción y consumo. Ahora, no toda la clase de saberes son convocados, el que interesa es el de las ciencias duras o el sustentado en cuestiones administrativas, y esto va teniendo varios efectos. En primer lugar, solo ciertos temas tienen validez y solo un grupo muy reducido de personas puede participar en un debate convocado en estos términos. Básicamente se convocan a 2 tipos de sujetos. Por un lado el científico, además el científico que cuenta con una especialización en el área de en físico-química, y el experto, que sea reconocido por algún conocimiento en los temas que a la agenda climática le interesa impulsar. Constantemente se apela a estas 2 figuras como las únicas con capacidad para decirnos qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que debemos entender del cambio climático. Muy bien, pues en cuanto al eje normativo, aquí analicé las decisiones y negociaciones establecidas en el marco de la COP, que es este espacio en donde se hace el debate ambiental, la conferencia de las partes. También analicé la agenda de género, específicamente cómo se incorpora a las mujeres, y la agenda climática. ¿Cuáles son las soluciones que nos están diciendo que nos van a ayudar? Bueno, sobre el primer punto, gran parte de las negociaciones se centran en establecer objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y metodologías para probar que están funcionando. Y para ello se pone muchísimo énfasis en el financiamiento y en el desarrollo de tecnología. En el análisis de las decisiones también se observa que el cambio climático se trata más como un problema político que como uno ambiental. No es la gravedad del fenómeno en realidad la que está movilizando la agenda, sino que la dinamizan las tensiones geopolíticas, en la que la posición de los países más ricos va modulando cuáles son el tipo de decisiones que se deben implementar y quién debe de llevarlas a cabo. En la agenda climática en específico se puede ver, hay un montón de propuestas, pero básicamente se pueden organizar en 2 tríadas. Por un lado, la mitigación se asocia al riesgo y la respuesta que se ofrece en este campo es la tecnología y el diseño de instrumentos de mercado, mientras que la adaptación, que es como el otro bracito de la política climática, se asocia a la vulnerabilidad y aquí se impulsa el desarrollo de capacidades técnicas. Ahora, este catálogo surge supuestamente con el propósito principal de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, pero siempre hay otra frase que le sigue, que es mientras que se garantice paralelamente el crecimiento económico acelerado.
O sea, en realidad ese es el tema, que la política climática no amenaza el libre mercado. No se identifica aquí la paradoja de promover un modelo que se basa en combustibles fósiles y la meta de reducción de GIs, porque se confía, así es como la salvan, en que la tecnología eventualmente nos va a decir cómo lo hacemos para salvarnos, mientras hagamos como políticas gatopardistas, ¿no? En cuanto a la agenda de género, acá es triste, se utiliza un bagaje conceptual bastante ambiguo, teórica y metodológicamente. Se habla de cuestiones de género, de políticas género sensibles, pero no hay una definición clara de qué debemos entender por ellas. El concepto está tan mal trabajado que muchas veces podríamos intercambiarlo por mujeres y no pasa nada, o sea, no hay un análisis. Y ojo, en las pocas acciones que se considera a las mujeres, se inserta de tal manera que se va reproduciendo la división sexual del trabajo, pues se le contemplan tareas asociadas al ámbito doméstico, esto es a la seguridad alimentaria, a la conservación ambiental, a la salud. Hay otra vía que es incorporar a las mujeres a la política climática, es decir, a estos espacios donde se está diseñando estas agendas. Y aquí se habla de que hay una meta en estos espacios del equilibrio de género, le llaman. Pero este está muy lejos de concretarse, pero es una brecha muy, muy amplia. El promedio para el periodo analizado muestra que la representación de los hombres alcanza el 74%, mientras que el de las mujeres solamente el 26%. Así pues, o sea, hablando específicamente del tema de género, no hay un andamiaje técnico, ni político, ni institucional que garantice que en la respuesta frente al cambio climático, que es el problema de nuestro tiempo, se garantice algunos criterios que puedan proteger la igualdad, ¿no? Finalmente, el eje simbólico. Aquí exploré las imágenes que se ofrecen sobre la naturaleza, el futuro, la mujer y la carga afectiva que va tamizando el discurso. Son elementos importantes porque frente a un fenómeno tan complejo, son estos referentes más simbólicos los que nos ayudan a hacer inteligible el fenómeno, ¿no? Y bueno, como mencioné, la naturaleza como concepto no aparece, está sugerida, intercambiada, sublimada, se menciona al planeta, a la madre tierra, a los ecosistemas, pero nuevamente es esto, con una visión antropocéntrica y de dominio hacia la vida no humana. No nos interesa en realidad la naturaleza, nos interesa proteger nuestras necesidades. Y el discurso, esto es muy interesante, bueno, me pareció muy interesante, se acompaña de una narrativa sobre el futuro, constantemente se está apelando, invitándonos a pensar en el futuro. Y este se presenta bajo dos posibilidades, la distopía y la utopía, pero no son antagónicas, sino que más bien se van reforzando continuamente para impulsarnos a hacer políticas valientes. La distopía es la que tiene mayor presencia. Con esta imagen se va presentando un futuro lleno de riesgos, de amenazas para la humanidad, con un debilitamiento de la democracia, la seguridad, la economía, la equidad, básicamente Mad Max. Pero nos dicen, no te alertes, o sea, si tú haces todo lo que te decimos, si desarrollas herramientas de control de riesgos, si asumes un compromiso de mitigación, si desarrollas tecnología, todo va a estar bien, y entonces se abre paso a la utopía. Si hacemos todo eso, nos lo prometen. Y la utopía, las ciudades son sustentables, la economía verde, todos estamos conviviendo muy en paz. Entonces, bueno, hay esperanza. Y lo anterior se va reforzando además con una carga afectiva que va impregnando todo el discurso y está sentada en el miedo, en la incertidumbre, una emoción que se usa mucho para controlar el campo de elección de la población. Y siendo el cambio climático, como decía al principio, un fenómeno tan altamente complejo, que aparece como un tema de dominio casi exclusivo de científicos y políticos, no es una cuestión menor que la narrativa que lo acompaña sea apocalíptica, porque el miedo no es el lugar más propicio para construir acciones organizadas y colectivas, más bien nos puede llevar a la estupefacción y aceptar las propuestas de aquellas personas que dicen vete por aquí y por aquí nos va a ir muy bien. Entonces sí está funcionando el discurso climático como una forma de imponer cierto control. Y finalmente la imagen de la mujer que se reproduce en este discurso es muy bonita. Es bajo dos formulaciones básicamente, como un ser vulnerable o como uno virtuoso. Se va reproduciendo así una tipificación de este sujeto como alguien cercano a la naturaleza y por lo tanto aliada frente al cambio climático, como alguien débil que necesita ser protegida porque es especialmente vulnerable.
Lo interesante además es que estas dos imágenes están ancladas a la función materna, y con estos referentes además lo que va sucediendo es que se va condensando o orientando la percepción del colectivo de las mujeres concretas, desde donde se invita a protegerlas, sí, desde una perspectiva paternalista, pero no a garantizar o a reconocerlas como sujetos de derechos. Pues bien, ahora sí, estos tres ejes que les comenté se van hilvanando y configurando por la lógica de género, y quiero presentarles muy brevemente cómo es que operan estos componentes. Esta herramienta nos ayuda a ver que no solamente género y cambio climático se trata de hombres y mujeres, sino de cómo opera el momento en que pensamos el mismo fenómeno. Bueno, en primer lugar tenemos el componente simbólico, recordemos que es el basado en la pareja masculino-femenino, y a partir de este se va sentando una base, una estructura cognitiva en el que las relaciones sociedad-naturaleza se van codificando bajo una mirada binaria, antropocentrista y sexuada. La naturaleza no es nombrada, se compartimenta en un conjunto de recursos que importa en tanto nos sirvan para a los seres humanos. Los elementos naturales se muestran como impredecibles, como amenazantes, son cualidades asociadas a lo femenino, por lo que es necesario controlarlos mediante el uso de la razón. Cualidades asociadas a lo masculino. La ciencia, asociada al orden, a lo inteligible, a lo masculino, es la base de la acción para enfrentar la incertidumbre, asociada al caos, a lo inteligible, a lo femenino. Así es como se van tejiendo los argumentos, digamos. La práctica científica está orientada a la acción, a respuestas valientes. Estas son las palabras que se usan, firmes, arropadas en la tecnología, en la ciencia dura. Y se va conformando así todo un entramado de imágenes y representaciones que van delimitando la comprensión del fenómeno climático. Aquí recordemos también a Bourdieu, reproduciendo principios de visión y de división que se fundan en la oposición de la pareja femenino-masculina. ¿Okay? El componente normativo también incide en el discurso, reproduciendo esta tipificación de lo que se considera propio del hombre y de la mujer. Al primero se le caracteriza como el sujeto de la acción en la agenda climática y como el representante de la humanidad. A la mujer, en cambio, es, como habíamos dicho, la vulnerable o la virtuosa, y reproduciendo así como condiciones para que el colectivo de las mujeres sean consideradas para participar en la política climática en el marco de esa representación. Eso es lo grave del asunto, ¿no? Y el marco de esa representación será básicamente en el espacio doméstico, en actividades de cuidado y en funciones maternas. Si no estamos ahí, no existimos para la política climática. Articulado a lo anterior, opera el componente práctico también. Aquí se están traslapando dos dimensiones que suceden en muchos análisis socioambientales feministas, que son empírica y analíticamente distintos. Las mujeres como personas concretas y el espacio doméstico. Cualquier acción, pueden agarrar ustedes, hay un documento de política climática que se dirige a la esfera doméstica, se concibe que es una que atiende automáticamente a las necesidades de las mujeres. Y entonces se impulsa muy poco su participación en otros temas como mitigación, financiamiento, transferencia de tecnología. Y es así como esta agenda climática sí que establece condiciones para que se siga reproduciendo la división sexual del trabajo y en este sentido la desigualdad de género. Por otra parte, identifica el componente de posición. Este es más claro en la política climática, ¿no? Quienes cuentan con capital económico, político y credenciales científicas son quienes pueden participar, y la mayoría son varones. Y esto es lo importante, son estos varones, no es que sea una división tan así, pero son estos varones quienes están definiendo los riesgos que vamos a asumir como humanidad. Muchos grupos, las mujeres, indígenas, etcétera, no estamos participando en este proceso. Y bueno, finalmente, en vinculación con lo anterior, opera el componente espacial. Tanto en la generación de conocimientos como en la toma de decisiones, estos son espacios masculinizados, pero ojo, no solo porque haya mucha mayor presencia de varones, sino porque los términos del debate que se da aquí están asociados a códigos masculinos que ya mencionamos anteriormente. Bueno, para concluir, quiero cerrar con una respuesta integradora a la pregunta que abrió esta presentación. ¿Cómo opera la lógica de género en la construcción sociopolítica del cambio climático? Los hallazgos que encontré en este estudio muestran que el tránsito entre el fenómeno climático y la manera en que se inserta en la agenda pública o como un problema público no es automático, se va dando a partir de operaciones cognitivas, de producciones normativas,
asociadas a referentes culturales, a través de los cuales no solo se conforma una agenda de políticas públicas, sino que es un proceso en el que se está reproduciendo también un orden socionatural, digámoslo así, articulado. En este proceso es que la lógica de género va operando como un hilo conductor que da coherencia interna al discurso y que va dotando de sentido los referentes con los que estamos pensando este fenómeno. A partir de esto se pueden observar por lo menos dos efectos concretos en la manera en cómo se está construyendo el cambio climático. Por un lado, se está reproduciendo una visión tecnocrática, virtualizada y mercantilista de la naturaleza, la cual es reducida a un objeto administrable. Y por el otro, la reproducción de la dominación masculina, pues hay un orden, o se está fortaleciendo un orden en el que los varones tienen el dominio de la esfera pública, es los que cuentan con la potestad para decidir sobre temas colectivos, uno en el que la mujer, como tipificación, se concibe y se presenta en el discurso de una manera bastante esencialista y convencional, anclada nada más a la función materna, y uno en el que las mujeres como colectivo están relegadas del debate y de la toma de decisiones, en el que su participación está focalizada en el ámbito doméstico. En fin, quiero cerrar subrayando las potencialidades que nos ofrece el feminismo socioambiental al momento de pensar ciertas problemáticas. En este caso, nos ayuda a ver que la política climática no solo es un compendio de descripciones científicas y de respuestas técnicas que nos ofrecen soluciones neutras. No. El discurso, o este discurso, también es un marco que va delimitando la visión, la acción y la posición de los sujetos. Pero no nada más nos ayuda el feminismo socioambiental a ver esto, también, y creo que esa es una de sus principales aportaciones, nos aporta elementos para trastocar los términos en los que estamos concibiendo las relaciones socioambientales. Por ejemplo, en este caso, nos ofrece referentes para abordar o para ir pensando la tensión entre la esfera productiva y la reproductiva en las prácticas de producción y consumo. Nos ayuda a colocar la ética del cuidado, que sin duda es un tema muy interesante desde una perspectiva más universalista y que debería de estar presente en la agenda climática, no está. Replantea la relación con la tecnología, que ahora está tan presente en la agenda climática, incorporando el principio de precaución. Y lo más importante me parece es que coloca en la mesa, o nunca lo ha dejado de colocar, el tema de los derechos. Estos tendrían que tener tanta presencia en la agenda climática como la gestión de gases de efecto invernadero, ya que si nos vamos a tener que poner a sentar y pensar una utopía, es mejor hacerlo en esta clave y no en la limitada visión que nos ofrece la economía verde. Y pues por eso nos interesa hablar de estos temas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Erika nos dejó muchas ideas para discutir. Propongo que seguimos de una vez con la maestra Nadia Luca Zuria. Ella es candidata a doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una maestría en la London School of Economics en Ambiente y Desarrollo y obviamente es involucrado en su investigación en el análisis feminista del discurso ambiental. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Actualmente Erika, la doctora Velázquez y yo nos encontramos coordinando un libro sobre feminismo socioambiental y la segunda parte del libro pretende dar a conocer conceptos o temáticas emergentes en este ámbito y yo ahí escribí un capítulo sobre la biopolítica porque me parece que es un concepto subutilizado en los estudios ambientales y pues les traigo aquí mi propuesta de hacer este análisis a partir de la biopolítica más que humana. Les voy a hablar sobre qué es la biopolítica. Es un término, un concepto Foucauldiano. Gran parte de mi investigación es muy Foucauldiana, que es bastante paradójico en el sentido de que Foucault nunca fue ni feminista ni ambientalista. Pero bueno, usamos muchos de sus conceptos hoy en día y me parece un marco teórico bastante robusto para poder explicar algunos fenómenos.
Voy a hablar sobre la ciencia soberana. Aquí voy a retomar a un filósofo que se llama Giorgio Agamben. Voy a hablar sobre la biopolítica humana, la biopolítica no humana o más que humana, que es la biopolítica que se centra además de los humanos en la naturaleza o todo aquello que está vivo. Más adelante les voy a platicar un poco sobre unos proyectos que estudié en mi investigación del doctorado y voy a hacer unas conclusiones inacabadas, ¿no?, de cuáles son los retos feministas con respecto a este tema. Y bueno, yo cuando empecé los estudios ambientales me desencanté un poco con muchas propuestas que se hacen, ¿no? O sea, vi el lado oscuro del verde. Me di cuenta que el discurso ambiental se había convertido en un reproductor, en un aparato que reproduce la desigualdad. Y en ese sentido vi a la biopolítica como una categoría imperiosa para esta reflexión socioambiental, porque nos permite analizar críticamente los vínculos entre el poder y el medio ambiente en la práctica política contemporánea. Y aquí puse esta cita de Nietzsche, que en su libro Humano, demasiado humano, dice que ahí donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas, demasiado humanas. Y aquí mi invitación es a reflexionar sobre cómo el discurso ambiental, cómo la ciencia ambiental y luego los programas que han derivado de estos, los tenemos que analizar críticamente, porque lo hacemos poco por la crisis ambiental en la que nos encontramos, pero a veces es necesario dar un paso atrás para analizarlos. Les voy a platicar un poco sobre el origen de la biopolítica y luego cómo entiendo la biopolítica más que humana. Bueno, Foucault es difícil decir si era filósofo o historiador, ¿no? Era un pensador, pero que siempre utilizó la historia y encontró que en el siglo XVIII hubo un paradigma, un cambio epistémico en el paradigma del poder, ¿no?, muy importante. El poder antes se ejercía como un poder que iba de arriba hacia abajo, un poder del soberano hacia sus súbditos. Pero empieza a haber este cambio importante, en donde el poder lo empieza a reproducir la gente, ¿no? El poder empieza a venir de varios espacios. Entonces se hace un cambio entre el hacer morir y al hacer vivir, ¿no? O sea, antes lo que interesaba de la gente es que no te traicionaran, ¿no? Y entonces los mataban públicamente, pero no interesaba cuál era el estilo de vida de las personas. En el siglo XIX, una vez que terminan las hambrunas y las epidemias en Europa, empiezan a proliferar áreas de conocimiento, ¿no? La demografía, la epidemiología, ciencias médicas, y entonces se empieza a intervenir mucho más en el ser humano. O sea, el ser humano se convierte en el centro de la política. Entonces, aquí la vida entra dentro de los cálculos explícitos del poder. O sea, la biopolítica es en sí una política sobre la vida. O sea, la vida en sí misma, o sea, ontológicamente se convierte en un hecho político. Así como decía Nietzsche, ahí donde hay vida hay voluntad de poder. Entonces este es el cambio radical. Se empieza a interferir en la vida, incluso privada, de las personas. Y las técnicas de la biopolítica se expresan en dos ámbitos. Uno, la anatomopolítica, que son las técnicas disciplinarias que operan en los cuerpos individuales. Son todas esas cosas que hacemos o dejamos de hacer con nuestros cuerpos, pero también está como la biopolítica, que es el cuerpo ya social, el cuerpo político. Son estas técnicas gubernamentales que lo que buscan es operar el cuerpo poblacional de manera general. Y bueno, lo que busca la biopolítica es generar cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles. Así, con la biopolítica se empieza a ver a la población como especie en todos sus procesos biológicos.
se ocupa de condiciones sociales, culturales, ambientales, económicas y geográficas en donde los seres humanos procrean, enferman, mantienen la salud o se sanan y mueren los seres humanos. Y de la mano con esta proliferación de nuevas ciencias surge también el movimiento conservacionista. Antes a la naturaleza también se le hacía morir. La naturaleza era algo que estorbaba, ¿no? Y entonces empiezan a darse cuenta que tiene que haber una especie de equilibrio entre la población y los recursos naturales existentes. Entonces aparece este libro icónico de Thomas Malthus, el ensayo sobre el principio de la población, que esto es un discurso que sigue hoy en día, ¿no? Le llaman el neomalthusianismo, que básicamente lo que busca es el equilibrio adecuado entre el crecimiento de la población y los recursos disponibles. Y este discurso vuelve a surgir en los 60s y ahora está mucho más presente con todo el debate de cambio climático. La biopolítica se vale de una ciencia que Giorgio Agamben le llama ciencia soberana. O sea, ahora ya no se regula por la espada, sino se regula por la ciencia. Entonces la biopolítica adquiere esta legitimidad con la proliferación de nuevas formas de conocimiento. En la medida en la que se empezó a volver muy impopular que se matara públicamente a la gente, la soberanía se empieza a trasladar a otros espacios, y ya no es el soberano quien le ejerce, y Giorgio Agamben lo que dice es que las ciencias empiezan a tener un rol muy importante en decidir quién vive y quién muere. Esto sobre todo lo hace a partir de los estudios del Holocausto, ¿no? En donde las ciencias médicas fueron las que legitimaron estos proyectos eugenésicos. Entonces, él dice, aparecen entonces en la historia tanto la multiplicación de las posibilidades de las ciencias humanas y sociales, como la simultánea posibilidad de proteger la vida y de autorizar su holocausto. Y en este sentido, Giorgio Agamben dice que estamos constantemente en un estado potencial de entrar en un estado de excepción, de entrar en el campo de concentración. O sea, siempre puede una ciencia legitimar por qué algún grupo debería de morir, o que se puede dejar morir en beneficio de otros que se deben dejar vivir. Ahora, hay dos autoras, Bierman y Mansfield, que hablan sobre la biopolítica más que humana en la conservación. Así como se ha pensado que algunos grupos mueren en favor de otros, que hay una política sobre la vida, que hay algunas vidas que se buscan maximizar y multiplicar y otras que se dejan morir o que explícitamente se hacen morir. Eso también sucede en la naturaleza, ¿no? Ellas se preguntan cómo se decide qué vive en la naturaleza y qué se deja morir también. ¿Cuáles son estas tecnologías que se utilizan en las que se hacen distinciones de lo que vale en una vida? Aquí les presento un mapa de esta organización que se llama Conservation International, en donde están delineando estos espacios geográficos en donde hay gran biodiversidad que se debe de proteger, ¿no? Pero esto siempre se hacen desde, como nos decía Erika, hombres blancos en oficinas de Washington, sobre todo, que son quienes voy a entrevistar ahora para los estudios del doctorado, que desde sus oficinas de Washington hacen estos mapas, ¿no? Entonces, bueno, las autoras dicen que en la naturaleza existen lógicas raciales también, sobre la normalidad, la aberración y la falta de pureza. La ciencia de la conservación genera verdades en el nombre de maximizar ciertas vidas. Entonces, ¿qué se hace vivir? Primero, no interesa el animal en particular.
Lo que interesan son las poblaciones, los ecosistemas, las especies, las poblaciones, las reservas genéticas. No le ponen nombre al elefante per se. O sea, lo que interesa es que en su conjunto se mantengan vivos. ¿Y qué se deja morir? Especies que amenazan a otras especies, ¿no? O sea, por ejemplo, un hongo que tiene el potencial de matar un árbol, en sí es naturaleza, pero esa no interesa que viva, ¿no? Porque está matando a otras especies que queremos que vivan. Entonces, también lo que se deja morir son poblaciones humanas que amenazan esa biodiversidad. Que de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, la vida que se debe promover está basada no en el valor inherente del organismo, sino en su relación con la población. Y en esta población la que interesa es la población occidental capitalista. Y bueno, aquí lo que me he dado cuenta es que existe tanto la lógica racial como la lógica heterosexista. La lógica racial se hacen distinciones entre lo que es normal y es anormal, ¿no? Lo que es puro y lo que es aberrante. Se utilizan a veces los mismos términos que se utilizaron, por ejemplo, en los documentos nazistas, ¿no? Nazis. Se busca mantener la pureza genética. Se busca la evolución siempre y cuando sean especies que estén bien adaptadas. Y también vemos una especie de jerarquías, por ejemplo aquí en la macrofauna carismática. O sea, ¿por qué algunos animales son más populares que otros? ¿Por qué algunos son la cara del cambio climático, ¿no? ¿Por qué los pandas? ¿Por qué los osos polares? Que son animales, digamos, atesorados por el hemisferio norte, ¿no? Y también hay una lógica heterosexista. En los documentos sobre conservación siempre se habla a veces de la naturaleza de la misma manera de la que se habla sobre las mujeres. Se busca mantener prístina la naturaleza, virgen, ¿no? Pierde valor en el momento en que pasó el hombre por la naturaleza. Se da gran valor a lo estéticamente bello. Se busca mantener vivo lo fértil, lo exuberante. Y hay una investigadora que se llama Noelle Sturgeon de la Universidad de Toronto que ha hecho un análisis muy interesante sobre los pingüinos. Los pingüinos siempre se han utilizado como el modelo ideal de familia. Pero esto, o sea, lo que conocemos de los pingüinos en realidad no refleja las dinámicas que tienen los pingüinos. O sea, hoy sabemos que hubo un explorador que a principios del siglo XX se fue a la Antártica para explorar las dinámicas de los pingüinos y se dio cuenta que los pingüinos tienen violaciones masivas, hay pedofilia. Estoy usando términos humanos para referirme a prácticas no humanas, ¿no? Pero se mantuvieron ocultos durante 100 años esa información porque creían que iba a ser muy impactante para la gente saber eso. Entonces siempre se ha tomado los pingüinos como este modelo ideal de familia que se reproduce. Y bueno, yo estudié unos programas que se llaman Population, Health and Environment, que son programas que que aplican organizaciones como el World Wildlife Fund. Ahorita les voy a pasar todos, pero generalmente los recursos vienen de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, ¿no? El USAID. La mayor parte de ellos están en el este de África. Aquí pueden ver 72% están en África. Y bueno, las organizaciones que los aplican son Conservation International, World Wildlife Fund, el Jane Goodall Institute, Nature Conservancy, Sierra Club, que es la organización de conservación más grande y con más recursos del mundo. Operan con dinero de fundaciones como Johnson & Johnson.
agencias de desarrollo, universidades, think tanks. Y esto aquí les traigo como unos ejemplos de cómo funciona. En los espacios que sean, que son los ecological hotspots, ¿no? Lugares de alta biodiversidad, lo que hacen es llevar servicios de planificación familiar. Básicamente lo que quieren es reducir las tasas de fertilidad de las mujeres que viven ahí. Entonces este es uno que está en Madagascar, en la región de Bionondrake. Lo que buscan es proteger los arrecifes de coral, los manglares, los bosques de baobab y otros hábitats amenazados. Y se dieron cuenta que menos del 20% de las mujeres ahí utilizan métodos anticonceptivos occidentales, porque sí usan de otro tipo, y tienen más de 3 hijos por mujer. Este es otro ejemplo, el Jane Goodall Institute. Estos son, esta parte de Tanzania tiene el 90% de 2.200 chimpancés que se estima se tienen en Tanzania. Entonces se dieron cuenta que el crecimiento de la población en esa zona amenazaba a estos chimpancés, así que llevaron, aquí se ve una clínica, estos lugares para llevar anticonceptivos a las mujeres. Entonces aquí vemos cómo estos programas tienen escrito en fuego la biopolítica, ¿no? Por una parte está la anatomopolítica, que son incidir directamente en el cuerpo de la mujer con servicios de planificación familiar. Y aquí llama la atención cómo se llaman planificación familiar y no derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que un porcentaje bastante importante de la población en África es infértil, sobre todo a partir de que tienen un primer hijo. Y estos servicios, por supuesto, que no atienden eso, lo único que ayudan es a las mujeres que quieren dejar de tener hijos. También en estos programas se presentan ideas de lo que significa ser mujer y tener familia. O sea, les dicen que lo ideal es una familia de 4 y obviamente papá y mamá, ¿no? No atienden jamás a población gay. Y bueno, y en términos más generales hay un manejo entero de las poblaciones, ¿no? O sea, se hacen mediciones de índices, estadísticas de cuántos niños están naciendo y cuántas personas están muriendo en esas localidades. Entonces, bueno, parte de mis conclusiones es que la vida que se maximiza es aquella que está bajo el orden capitalista, neoliberal y patriarcal. O sea, la biopolítica más que humana está enfocada a mantener esos recursos que pueden servir a la medicina futura, que proveen servicios ambientales importantes, sitios en donde vacacionar. Esto me he encontrado mucho como en la conservación. Esta foto es de Zanzíbar, un lugar muy conocido para ir de vacaciones. Y que bueno, como biopolítica humana he encontrado que se busca regular la sexualidad de las mujeres y que estos adopten modos de subjetividad sexual y capitalista. Y bueno, la biopolítica siempre opera junto con la necropolítica. De acuerdo a Membe, la necropolítica es el derecho a matar y el derecho a exponer a otras personas a la muerte. Mientras que por una parte estamos muy enfocados en crear este sujeto ecocapitalista que va al súper y compra puras cosas veganas, ¿no? Orgánicas, etc. Por otra parte, tenemos lugares en donde se deja morir a la gente, ¿no? que sabemos que están en situaciones de vulnerabilidad y que no se hace nada al respecto. Entonces, el hacer vivir y maximizar la vida, que es la biopolítica, no está operando sola, sino que actúa en compañía de la necropolítica, en estos procesos de destrucción y de vacío. Entonces, en la causa ambiental vemos constantemente una paradoja de hacer vivir y hacer morir. Siempre ha llamado mucho la atención el ejemplo del huracán Katrina en Estados Unidos, porque todos estos proyectos que les presento vienen con dinero de Estados Unidos, ¿no? que está haciendo cosas
alrededor del mundo y que en su momento no tuvo los recursos suficientes para atender a la población afectada por el huracán. Y bueno, algunas de las conclusiones es que lo que vive y lo que se deja morir, ya sea a escala humana o más que humana, es producto de construcciones políticas arbitrarias y no del orden natural de las cosas. La vida está politizada y controlada por aparatos de poder que la jerarquizan y la dividen, que la destruyen o la hacen vivir. En ese sentido, a mí me parece que la biopolítica es una apuesta, a veces un poco controversial, para discutir con libertad en un campo disciplinario, ¿no? Sobre todo el de medio ambiente, que me parece ya no puede ser cómplice ante estos mecanismos politizados que deciden sobre la vida y la muerte. Y que el discurso ambiental está metiendo de manera inadvertida estos dispositivos de raza y de género que están normalizando los que ya existen para la sociedad humana. Entonces, Foucault acaba de salir un nuevo libro, se llama Discurso y Verdad, que habla mucho sobre la parresía, ¿no? Que la parresía dice que es esta virtud que implica tener la disposición a decir la verdad, teniendo que el interlocutor también asume este riesgo de recibir la verdad, que puede ser a veces ofensiva. Entonces, eso implica ya mirar la ciencia no como inocua, sino como aquella que produce y reproduce el género, el orden de género y de raza. También aquí es bien importante darnos cuenta que los derechos sexuales y reproductivos han sido coartados por organizaciones que los renombran como planificación familiar. Cuando yo fui a investigar estas organizaciones, todas hablaban de los derechos de las mujeres, pero claro que no les importaba sus vidas, ¿no? Pero están ya todos enfrascados en este discurso políticamente correcto que es muy difícil nombrarlos. Que hay que estar alerta porque la crisis ambiental también puede crear estados de excepción, como decía Agamben, ¿no? Se pueden hacer violaciones a derechos humanos, ¿no? En nombre de la crisis ambiental, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y bueno, finalmente que la biopolítica me parece que es más que una invitación, es un requisito imperioso y urgente para el análisis socioambiental. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Luca. Muy interesante tu planteamiento y me quedé pensando esta interrelación entre Eros y Tánatos, ¿no? Que Freud empezó a discutir, pero desde una visión patriarcal, cómo después esto empieza a transformarse, y creo que vamos a tener un tema muy interesante de discusión. El doctor Rodrigo Andrés Llanos Flores, él es chileno, sociólogo, maestro de ciencias en estudios políticos y sociales y doctor en la misma carrera por la UNAM. Él ha sido becario de la Fundación Ford y trabaja en un convenio de Claxo con ACID para realizar estudios de postgrado. Sus principales áreas de investigación se enmarcan en los temas de igualdad de género y justicia social. Ha focalizado su labor en la docencia, investigación en problemáticas que aborden las configuraciones de género bajo transformaciones culturales y sociales que hacen posible nuevas formas de subjetividad y visibilidad de las poblaciones discriminadas y vulnerables en la región. Y obviamente su enfoque va en las dimensiones relacionadas con las construcciones de identidades, sexualidades y lugar en un espacio público. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Bueno, mi presentación se basa de alguna manera en mi trayectoria
como estudiante y ahora también como investigador en algunos programas y proyectos que están ligados a la relación entre género y medio ambiente, particularmente en temas de cambio climático, que estamos realizando también aquí en el CRIM, y que parten de alguna manera con lo que quizás, también voy a retomar, están muy relacionados a esta construcción del discurso sobre el cambio climático, como lo planteaba Erika, y de alguna manera también cómo esto ha afectado y está involucrado con lo que plantea también Ana sobre la biopolítica, es decir, cómo esta relación de los discursos se impregnan también en las percepciones y en las prácticas de las ciudadanas y ciudadanos. Y en este sentido, lo que quiero plantear ahora es esta relación, quizás que ustedes también lo comprenden de esa manera, que es más compleja, que está ligada también a un espacio social marcado por las desigualdades sociales. Y en esta lógica de las desigualdades sociales, lo que estoy planteando acá es que finalmente en este mundo contemporáneo, donde discursos como el cambio climático y la biopolítica están presentes, están marcados también por otras transformaciones culturales y económicas, particularmente en nuestra región, bajo la égida del ajuste estructural, el neoliberalismo. Y en ese sentido, este modelo ideológico ya implantado hace ya casi 40 años, yo vengo de Chile y se implantó bajo la lógica de la violencia y la dictadura, se ha diseminado en todo el mundo bajo distintas fórmulas y obviamente también en México hemos vivido su impacto. Su impacto que ha profundizado finalmente en el privilegio de pocos y las desventajas de muchos, no solamente en un sentido económico, sino también social y cultural. Y en ese nexo y en ese hilo articulador sobre las desigualdades, lo que quiero plantear también es cómo el orden del género se une y se entrama en toda esta lógica, y particularmente me interesa en la lógica de las investigaciones, ver cómo se puede visualizar y entender también lo que por mucho tiempo, bueno, aunque lleva ya más o menos 20 años, el trabajo sobre los hombres. O sea, qué hacen los hombres, qué piensan los hombres en esta lógica binaria del género, como lo planteaba hace un momento Erika. Y cómo esto también puede repercutir en las lógicas y prácticas socioambientales y en la fórmula en esta fórmula del pensamiento y del orden del género con el ambiente, como lo planteaba también la doctora Úrsula acá, que digo medio ambiente. Bueno, primero voy a seguir una serie de aseveraciones. Las desigualdades sociales y de género se han transformado en un imperativo a resolver, un imperativo ético. Y aquí me centro en la pregunta también por qué entendemos por desigualdad y particularmente por qué entendemos por justicia. Acá me centro en los cuestionamientos y en las propuestas que tiene Amartya Sen y también Duvet, que entienden también que la pregunta por la justicia y por la disminución de las desigualdades es una pregunta por el orden justo. ¿Qué sociedades queremos construir? ¿Qué tipo de relaciones queremos establecer? Y particularmente eso para las relaciones de género es muy importante, particularmente porque generalmente, y esto está basado en estudios y en la lógica cotidiana, existen más desventajas y más vulnerabilidades en algunos espacios entre hombres y mujeres, y también
en cómo las desigualdades operan en función de la construcción de prácticas de desigualdad. Una de las cuestiones importantes en el orden de las desigualdades es que la desigualdad naturaliza las relaciones sociales que ha estructurado, las condiciones de existencia material y simbólica de los individuos, es decir, no las deja ver, particularmente, y uno lo puede ver no solamente en este privilegio de los ricos por sobre los pobres, sino también en el tema y en las prácticas de la discriminación. No sé, la discriminación racial, la discriminación étnica, principalmente también en mujeres y hombres. Estas desventajas han constituido no solo, que lo material, que las condiciones de existencia material se incorporen como diferencias ya casi simbólicas, es decir, opera ahí lo que Bourdieu plantea como violencia simbólica. En nuestra lógica de interiorización de esta desigualdad, hallamos como natural que se discrimine, que el color de piel signifique un orden, no solamente un orden estético, sino también un orden político. De alguna manera, y se relaciona con la propuesta de Michel Foucault, es decir, cómo la biopolítica también puede transformar ese orden y decidir quiénes son los privilegiados y quiénes no, basándose en un criterio de la lógica de la vida. Un ejemplo de la naturalización fundamental de esta relación de desigualdad se da entre hombres y mujeres. Sin duda, todo lo que nos ha aportado y es lo que se plantea hoy en este proceso, en esta jornada sobre las rutas del feminismo, eso es el gran aporte, es el impacto en pensar de alguna manera, de otro modo, de cómo estas desigualdades comienzan a ser visibilizadas en este proceso de desnaturalización. Las relaciones de poder dentro de la lógica de desigualdad han visibilizado también a los hombres como agentes del campo del género, y eso es lo que vengo a plantear. De alguna manera, este largo trabajo de los estudios del feminismo en una lógica no solamente filosófica, teórica, sino también política, ha trazado, quizás contemporáneamente, desde Simone de Beauvoir hasta Nancy Fraser, toda una estructura y todas unas dimensiones que tienden a visualizar cómo existen en este campo del género distintos puntos, distintos locus de desigualdad. Y de esa manera, lo que también quiero plantear acá es que sin el feminismo, sin esa lógica de desnaturalización que opera como una operación simbólica y política, los estudios de los hombres no podrían haber sido construidos. Por ahí lo señala un investigador, dos investigadores quizá, mexicanos, Juan Guillermo Figueroa y Guillermo Núñez, que quizás ustedes también los conozcan, han trabajado particularmente la discusión sobre por qué los hombres también tienen que ser sujetos del género, particularmente de estudios, de ver, porque en realidad lo que plantea el feminismo de alguna manera es restituir en esta lógica, en la lógica filosófica, a la mujer como sujeto. Y quizá puede parecer una contradicción, pero poner en su lugar a los hombres como sujetos también y objetos de estudio. Es decir, allí opera una lógica de reflexividad epistemológica para poder comprender
en este campo del género el lugar de los hombres. Sin embargo, los estudios de los hombres, que vienen con fecha más o menos reciente, cabe recordar que en América Latina, en 1998 hubo un congreso internacional sobre estudio de los hombres y las masculinidades, organizado por Flaxo Chile. En ese momento fueron investigadores que aún siguen siendo referentes en investigaciones sobre los hombres. Raúl Connell, en México, Juan Guillermo Figueroa, en Perú, Norma Fuller, en Brasil, Richard Parker, conformaron toda una discusión sobre la importancia de estudiar a los hombres en sus contextos, particularmente en el tema de la reproducción del modelo patriarcal y de lo que se estaba hablando en esos momentos de la crisis de la masculinidad y de la crisis de las identidades. En esos estudios, lo que marca un momentos súper importantes dentro del contexto es el tema de la violencia, en ese momento de violencia doméstica, la salud sexual y reproductiva, la organización del trabajo, las paternidades, entre otras. En todos estos temas aparece el interés de estudiar a los hombres bajo la lógica de las identidades, en el sentido de entender de alguna manera que los hombres en esta lógica binaria del género constituyen y forman parte de un escenario de desigualdad, y particularmente esa desigualdad constituida en cuestiones más complejas, particularmente, y lo que había trabajado bastante es el tema de la violencia. Desgraciadamente hoy en día nos vemos de nuevo inmersos en ese espacio, cuando en América Latina y en México en particular la violencia contra las mujeres cada vez es más amplia y más profunda, y se hace también más necesario entender el contexto estructural de la violencia, pero también ese contexto subjetivo, ese hábitus de los hombres que hace posible estas prácticas. Y en ese sentido, esto plantea un primer desafío de estudiar las desigualdades y la investigación sobre los hombres, no solo para comprender cómo se reproduce este orden patriarcal que alguna vez nos recordó Kate Miller, sino también las transformaciones, las grietas como estrategias y prácticas de cambio. Y eso es muy común. En general, estamos acostumbrados a ver a los hombres en este campo de los estudios de género, a verlos en primer lugar bajo una lógica sobreideologizada en esta posición superior, en esta posición de privilegio. Sin embargo, al profundizar y a entender un espacio distinto de los hombres, podemos ver o darnos cuenta de todos los matices que se expresan en el campo de estudio y en el campo de su realidad, de su vida cotidiana, particularmente el tema de las vulnerabilidades. Como lo planteaban acá las compañeras, existe un discurso muy formado, muy sólido, ideológico de alguna manera, para poder entender ese matiz sólido de las masculinidades y de los hombres. Para ver esas grietas uno tiene que entender algunos espacios de esas crisis. Particularmente aquí se han hecho la crisis se puede expresar en el tema del desempleo. Acá está la doctora Lucero.
investigó también en cómo los hombres se permiten o no se permiten un espacio de quiebre, de ruptura, a partir de un hecho particular que pone que pone a los hombres en un punto de inflexión. Sin embargo, este punto de inflexión dentro del campo siempre viene a someter a los hombres a construir estrategias de restaurar de ese orden. Un estudio que hice para la maestría sobre hombres heterosexuales viviendo con VIH-Sida los ponía en ese campo. Los hombres viviendo con VIH-Sida heterosexuales tenían la noción de ser menos hombres y ser juzgados por ello. Y lo que querían era restituir, y sus estrategias y sus prácticas de vida operaban en restituir ese orden, particularmente con la problemática de la violencia hacia sus parejas mujeres en el espacio cotidiano. Esa es una manera en cómo esa vulnerabilidad general de los hombres viviendo con VIH se retroalimenta y ellos comienzan a restituir este orden simbólico y práctico del género a partir de otras prácticas que, digamos, que profundizan sin duda la desigualdad que tiene que ver con ellos como sujetos vulnerables viviendo con VIH, pero también generando prácticas de sometimiento, de dominación en su misma lógica. Entonces, esta es la idea de los matices y de poder reconstruir el ámbito de los estudios de hombres y masculinidades en esa lógica. Estudiar la relación género y medio ambiente como siempre ha sido una tarea y es un espacio que en el cual estoy sumergiéndome, particularmente porque el aporte del feminismo y particularmente de la ecología feminista, de la ecología política feminista, ya ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, quizás ese trabajo, el trabajo de poder establecer una forma más disruptiva de entender las relaciones entre hombres y mujeres, particularmente focalizándose en los hombres, puede ser un desafío mayor en contextos donde el discurso sobre cambio climático, desastres, se hace un poco complejo de estudiarlo bajo la lógica de las masculinidades. Como lo planteaba, los estudios sobre medio ambiente y género han estado particularmente ligados al tema de la propiedad de la tierra, a los desastres socioambientales, particularmente con eventos como los de sismos y los huracanes y el cambio climático. El cambio climático acá funge como un nuevo espacio de discusión entre el género y el ambiente. Como lo planteaba también Erika, y en esas discusiones hemos estado en algún tiempo, tiene que ver cómo se reconstruyen las desigualdades a partir de tipos ideales, y acerca particularmente de tomar a las mujeres como sujetos más vulnerables frente a los hombres, sin tener un peso empírico para afirmar ese pensamiento, esos discursos. Particularmente porque son discursos de agencias de cooperación internacional y de los estados. Finalmente, los países del tercer mundo, quienes son los principales beneficiarios de las políticas económicas de cooperación, tienden a reproducir también este tipo de discursos, y lo que hace también problemático verlo de manera empírica, pues quienes financian también los estudios presionan
a los investigadores e investigadoras para poder entender la lógica del género bajo su visión, su esquema de pensamiento. Les voy a comentar a partir de un estudio que realizamos en el año 2017, esto es un estudio reciente, 2017-2018, sobre el cambio climático y su impacto en las relaciones entre hombres y mujeres. Este fue un estudio realizado por el CRIM, el programa de estudios también de género de la UNAM, y lo que quería saber y lo que deseaba comprender era cómo el cambio climático o los eventos del cambio climático están relacionados con las desigualdades de género y los impactos en grupos de mujeres y hombres en la Ciudad de México. Este estudio ahora tiene su continuidad en un proyecto, voy a hacer una especie de comercial, en un proyecto PAPIT, que se llama los impactos del cambio climático y su relación con las desigualdades sociales y de género en Ciudad de México, Sonora y Monterrey. Esto es un estudio de 3 años y en estos momentos estamos iniciando todo la consolidación de la estrategia metodológica y eso nos ha llevado a un gran desafío de cómo estudiar de alguna manera las relaciones de género y las desigualdades relacionadas con estos temas. Una de las aseveraciones más importantes de este estudio, y porque tampoco queríamos sumarnos a los discursos de la vulnerabilidad esencial de las mujeres, es que de alguna manera los eventos del cambio climático lo que hacen es profundizar las desigualdades preexistentes. Pero estas desigualdades preexistentes tienen una causa, digamos, no una sola, pero una causa particular que tiene que ver con los sistemas económicos y culturales, y las formas de producción, la idea del desarrollo, la forma de producción de la vida finalmente, y no solamente por eventos de la naturaleza. Entonces, esa fue una discusión que se plantea y se plantea en la investigación, y para ver esas desigualdades preexistentes, para ver el impacto del cambio climático, hay que sumergirse en las desigualdades preexistentes. Y uno de los temas fue cómo estas desigualdades operan en el espacio público. Una cosa importante también que quiero nombrar es que la mayoría de los estudios sobre género y cambio climático se han construido o se han generado en la lógica de los estudios en el campo, en lo rural. Lo novedoso de este estudio fue que temas como el cambio climático se iban a estudiar en las ciudades como espacio urbano. Eso es muy importante porque finalmente el espacio de la ciudad, el 80%, como afirman las Naciones Unidas, casi el 80% de la población en el mundo vive en ciudades. Ciudad de México es la gran ciudad, junto con Sao Paulo, de las dos grandes ciudades en América Latina. La densidad poblacional genera un impacto obviamente en el medio ambiente, y eso es lo que nosotros tratábamos de poder encontrar, las dinámicas de género en el espacio, en este espacio urbano. Lo que encontramos en este primer estudio fue algo que algunas geógrafas feministas ya habían nombrado, era que la idea de movilidad y de la apropiación del espacio público es diferencial entre hombres y mujeres, particularmente en los trayectos.
Y eso es importante porque de ahí está involucrado qué es lo que hacen hombres y mujeres para poder estar en el espacio público y para apropiarse de él. Los hombres nos relataban, y nosotros también los escuchábamos, solamente hacen traslados que tienen que ver con su lógica laboral, el trabajo. Sin embargo, las mujeres distribuían de manera sus trayectos a medida de algunos trabajos remunerados y otros, la mayoría, trabajos y trayectos invisibilizados, como lo que se planteaba un poco acá también en la lógica de los cuidados. La mujer tiene más trayectos sobre el espacio público, son más complejos, son más cortos, pero también constituyen un uso del tiempo más saturado, como lo demuestran también otros estudios de feministas. Y esto era también un tema interesante, pues el uso de la movilidad en el espacio público requiere también recursos de transporte que generan gases de efecto invernadero, y así la lógica más o menos general era que entre más trayectos o entre más uso del transporte también generan más gases de efecto invernadero y contribuyen finalmente a un largo plazo a los impactos del cambio climático. Lo que le estaba planteando, la invisibilidad del trabajo de cuidados. Esto es importante de señalar porque finalmente, como aquí se planteaban los discursos hechos o los discursos lo políticamente correcto. La mayoría de los hombres en estos estudios nos señalaban que si bien se realizaban trabajos de cuidado, ellos no veían o no visibilizaban que el trabajo lo hacían las mujeres. Y tenía que ver no solamente con el cuidado en temas de la salud, sino también con cuestiones que también están relacionadas a la contaminación ambiental, que tiene que ver con los residuos, la gestión de los residuos. Cuando uno empieza a pensar que en el año 2017-18 varias cosas de género han cambiado, o pensamos que están cambiando, nos encontramos con discursos, con aseveraciones que plantean, que nos retrotraen quizás a hombres que vienen, que parece que están en la década de los 30. Entonces eso es muy contradictorio. Y por otro, también hay una tensión por ahí, particularmente con el espacio público. Los hombres también se sienten vulnerables por la seguridad, o sea, la seguridad y la violencia. Entonces, de alguna manera, no es que solamente los hombres sean los fuertes, los que se enfrentan a los delincuentes, sino también la lógica de entender que también se sienten en un contexto mucho más global vulnerables. Son estos matices que hay que estar siempre presentes, en el cual hay que poner algunos puntos. Y otra lógica mucho más amplia que tiene que ver con la responsabilidad sobre el cambio climático. El discurso, cuando hablamos de los discursos ideológicos del cambio climático, increíblemente los hombres son los que interiorizan estos discursos que están relacionados también con la lógica de la cooperación internacional y las grandes instituciones. Las mujeres en esta misma dimensión generan responsabilidades más microsistémicas, de alguna manera, más subjetivas. Son ellas las responsables, y quizás también está ligado a una responsabilidad neoliberal, el individuo. O sea, nosotros somos todos responsables del cambio climático y las grandes industrias no, ni los grandes gobiernos no. Entonces ahí uno empieza a evidenciar de alguna manera cómo esta diferenciación de las razones y las responsabilidades también están en el orden del género. No solamente porque son hombres y mujeres, sino porque constituyen
formas de entender el género y la valoración de algunos aspectos, así como en un principio se dividía el género, entendiendo que, o sea, en esta lógica binaria de naturaleza y cultura, de lo masculino y lo femenino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tuvimos 3 muy interesantes, complementarias intervenciones, así que abro a la discusión. Ya tenemos la primera pregunta. 2. ¿Quién más se anima? 3, 4. Perfecto. Ya, por favor, Lucero. Sí, más que una pregunta, es un comentario. Es un comentario que realmente me tiene muy contenta escucharlas. Como dice la doctora Úrsula Oswald, es muy complementario, pero me gusta muchísimo una visión multidisciplinaria con interseccionalidad, en donde están llegando realmente al análisis profundo de este tipo de problemáticas. Y por otro lado, me encanta que teniendo una posición ética política que subyace a los 3 estudios que están, entiendo, en un proyecto mucho más grande. No por eso se pierde todo el carácter científico y de información, de dato científico incontrovertible, que me parece fundamental. Como decimos siempre en los estudios de género, lo primero que tenemos que hacer es visibilizar la problemática y también las anomalías en el estudio de la problemática y en las políticas que se implementan. En el fondo creo, y también coincidimos con los grandes teóricos y teóricas del género, que aquí subyace un tema de poder, y este es un poder multinivel que está no solo oscureciendo el análisis de la realidad, sino que está generando muerte, está generando políticas que son terribles para los seres humanos en su conjunto. Y bueno, como parte de la gente que estudia a los varones en este binomio, me resulta muy interesante la incorporación de la mirada de ellos, y así como sacamos de la victimez a las mujeres, no porque no sean víctimas de procesos terribles que hay que desmontar y castigar, eso sigue prevaleciendo. Yo diría que esto se está ahondando en muchos ámbitos, ¿no? No quiere decir que dejemos de denunciarlo y de combatirlo brutalmente. Pero por otro lado, una explicación más profunda, más general, quizá nos lleve a mejores propuestas de solución, que por supuesto no van a ser posibles si no es a través también de un ejercicio de poder distinto, ¿no? Un poder desde abajo, un poder que visibilice, que no sea para servirnos, sino para servir. Y en esa lógica tal vez entremos en un cambio civilizatorio. Yo de verdad creo que solo así podemos desmontar estas relaciones de inequidad, podemos construir justicia, pero por lo pronto este tipo de estudio que visibiliza realmente la problemática con elementos científicos. Además, me encanta que los y las jóvenes estén, ¿no?, en la construcción de nuevas metodologías, nuevas categorías, el retomar lo que se ha escrito, pero con una mirada fresca, mucho más amplia, y pues los quiero felicitar. Y gracias por estar acá. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar, me encanta la forma, como comentaba previamente, que este análisis profundo que hacen de la situación. Igual creo que más que preguntas, como reflexiones o cosas que se me vinieron a la mente derivados de su análisis, que pensando en esta clave feminista o de género, pensar incluso nuestra relación con eso que llamamos naturaleza, ambiente, o sea lo que eso signifique, ¿no? Pero esta relación en la que yo veía, pues más bien nos relacionamos como con esta madre, ¿no?, de la que podemos
tenemos una conducta extractivista, ¿no? En esta idea de progreso, pensado como un desarrollo infinito, pero con recursos finitos, ¿no? Como abuso de la madre, ¿no? Que siempre estamos, o esta idea, ¿no? Como el que nos va a proveer infinitamente, no importando el daño o el constante extracción de emociones, de tiempo, etcétera, que se realiza sobre ella, pensándolo como en esta analogía de la naturaleza. También pensaba en cómo estas condiciones precarizadas de vida también nos producen, o sea, son producidas por nosotros, pero al mismo tiempo nos produce como sujetos que continuamente o con mayor énfasis estamos más como en disputa entre nosotros mismos, porque sabemos que los recursos cada vez son más limitados y que los espacios de una vida digna son cada vez más reducidos en este planeta. Yo sí pienso que la tecnología va a resolver, bueno, no va a resolver, sino que va a proveer condiciones, pero que no van a ser condiciones, o que no va a ser una tecnología acceso a todos. O sea, yo pienso que se va a generar alguna forma, pero por supuesto va a estar limitado a cierta población. Ese es el punto, ¿no? Que estamos hablando de condiciones, nuevamente, ¿no? De desigualdad. No sé, digo, no soy como muy metida en temas ambientales, pero por ahí alguna vez leí en un artículo que decía que, bueno, un artículo periodístico, que hablaba que pues a quién conviene el cambio climático. Ustedes sabrán mejor eso, ¿no? Que yo sí, eso es verdad, pero bueno, al parecer hay depósitos, como se llame, de petróleo en el Polo Norte, sobre todo regiones de Rusia. Entonces que el descongelamiento de los polos favorecerá que se puedan extraer, dado que al nivel de congelamiento que se encuentra actualmente, la tecnología para extraerlo pues resultaría muy costosa, ¿no? Entonces, que sí hay, ¿no? espacios o naciones a quienes conviene el cambio climático. Entonces, pues también pensar, ¿no? Que pues estos, bueno, yo me hace pensar, ¿no? Que estos discursos pues finalmente vienen como a mantener cierta calma, pero en realidad pues no hay un serio interés de parte de todas las naciones por revertir estos efectos, ¿no? De la naturaleza. Y bueno, en general esto me llevaba también a pensar a que lo que habla Judith Butler, ¿no? ¿Qué vidas merecen vivir y cómo merecen vivir? Incluso hasta pensaba cuál es la concepción de vida, ¿no? O sea, ¿qué se entiende como vida, ¿no? En estos discursos ambientales. Y ya finalmente, también ahorita pensaba un poco en el comentario que decía Rodrigo, sobre que es complejo estudiar los problemas ambientales desde las masculinidades. Y entonces yo pensaba, bueno, tal vez sería más fácil, o es complejo, porque visibiliza muy claramente esta aproximación, ¿no? Desde esta masculinidad hegemónica y occidental, que es muy violenta con los entornos. Entonces quizá no es que sea complejo, sino que es muy claro lo que devela respecto a esta violencia que ejerce esta forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces pues más yo creo que complejo, pues al contrario, ¿no? Creo que pensando, ¿no? Con estas claves feministas y de género ayudaría, ¿no? A ver justo por qué es que esta aparente separación o desvinculación que tenemos con el entorno, y que es el espacio en el que vivimos y el espacio que nos quedará para los que no vamos a tener acceso para esa tecnología que supongo se podrá desarrollar. Muchas gracias. La doctora. Yo tengo una pregunta para Ana de Luca. En tus reflexiones sobre la biopolítica y la necropolítica, ¿te has preguntado si existe algún vínculo entre la necropolítica y la narcopolítica? Hola, buenas tardes, pues muchas gracias. También estoy encantada con la exposición de los temas. Retomando también como a manera de comentario la cuestión de los servicios ecosistémicos, y que también se cambiaron por esta falta de participación de las ciencias sociales en la definición de estos, contribuciones de la naturaleza, tratando de rescatar el discurso, ¿no? de la propia hegemonía, ¿no? Y en México se retomó esta cuestión como capital natural de México, ¿no? Que es una suerte de catálogo de la biodiversidad, haciendo énfasis además en territorio indígena. Entonces creo que por ahí va el discurso, y también felicitarte. Quisiera saber si está publicado tu estudio. Me parece que es bastante muy bueno en relación al discurso de todas estas grandes digamos pues ¿qué se podría decir? Organismos internacionales, ¿no? Que están tocando el tema.
Por otro lado, quisiera comentar que la cuestión de cómo se ha distribuido el poder, que se mencionó que, bueno, que ya no viene de arriba para abajo, esencialmente, sino que está distribuido ya de manera más horizontal. Para mí, la ciencia ha sido como muy funcional al mismo sistema de reproducción de esto, ¿no? Entonces, sigue siendo, seguimos dando respuestas de la ciencia a tener estos fundamentos o estos argumentos necesarios para seguir funcionando así, ¿no? Entonces, cuestionar la ciencia positivista más bien en el sentido de que respondemos todavía o seguimos respondiendo a esas políticas impulsadas desde arriba, ¿no? Todavía, ¿no? Desde una cuestión macro que se va aterrizando también hacia lo local, ¿no? No quiere decir que no haya todo un entramado de relaciones de poder en los diferentes niveles, pero sí existe todavía una gran hegemonía ahí, ¿no? Y también lo que decían acerca de los derechos humanos, que la crisis ambiental va a generar pues más violaciones de estos derechos humanos en pro del ambiente. Creo que es algo también que se percibe muy evidente. Incluso hace poco en un seminario que hablábamos de determinación social, sobre todo de la salud, porque vengo del área de la salud, se hablaba que incluso se ve a las poblaciones que están dentro del territorio donde hay mayor biodiversidad, las poblaciones indígenas, como si no fueran parte de ese lugar, ¿no? Entonces hay una suerte como de desplazamiento de ese territorio, ¿no? Para después, porque eso ha sucedido en muchos espacios, para después apoderarse de esa biodiversidad de otra forma, ¿no? Entonces somos parte pues de esa misma biodiversidad, de esa naturaleza, ¿no? que mencionamos, y creo que eso también lo tenemos que visibilizar mucho. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una además, si me permiten. Ya, sí, gracias. Obviamente fue un privilegio coordinar entre 3 jóvenes que están pensando de manera sistemática, pero distinto a los procesos que hemos hecho. Y me quedé pensando, sobre todo cuando inició Erika, con el estudio que acaba de publicar. A mí me sorprendió que fue la FAO quien publicó el estudio sobre la pérdida de biodiversidad en los próximos años, y están hablando que podemos perder hasta 1 millón de especies, ¿no?, existentes en el planeta, tanto plantas como animales. O sea, pero es interesante justamente lo que tú comentas, que otra vez es lo utilitario finalmente, porque ¿cuántos de estos procesos son para alimento? ¿Cuántos ayudan para resolver los 4 famosos sistemas de los ecosistemas, ¿no?, regular, proveer, etcétera, y también los elementos culturales que vienen? Es en este sentido. La otra cosa que me sorprendió y que creo que habrá que tomarlo en cuenta es una publicación en Nature, también reciente, donde muestran que hace 1 millón de años, o sea, no existían los seres humanos en la manera como estamos hoy, tuvimos unas concentraciones de gases de efecto invernadero de unos 404 partes por millón. O sea, hoy, esta semana, se publicaron los 414 partes por millón que hemos emitido antropogénicos, ¿no? Entonces ya arriba. Y lo que me llama mucho la atención fue el impacto. La Antártida estaba totalmente descongelada, ni siquiera el Ártico, que comentó la compañera, sino la Antártida tenía árboles en la parte. Y claro, la diferencia eran los 25 metros del nivel del mar de aumento, que me preocupa, porque si con 1 metro tendríamos 300 millones de personas afectadas, ¿qué va a pasar con 25 metros? ¿No? O sea, sería un drama. Pero yo tengo una pregunta directa a ti. En los 7 elementos que mencionaste, no sé si por la diferencia de edad, pero me puse a pensar, ¿qué pasaría si metieras un 8º elemento
y meterse el tiempo después del espacio adentro para ver cómo fuera pensando. Entonces, eso es el punto que tenía yo. Yo propongo que contestamos al revés, ¿no? Le damos primero a Rodrigo la posibilidad. Puedes hacer las preguntas, después a Luca, ¿no? Ok. Quizás responder de manera global, algunas que son específicas. Yo creo que una operación analítica de poder entender las relaciones de género y particularmente el tema de las masculinidades en ámbitos como el cambio climático o los desastres o todo lo que está relacionado con el ambiente, genera un desafío por desvictimizar y deconstruir, si me permiten usar esa palabra un poco ya bastante manoseada, deconstruir el discurso y la lógica en que se ha venido relacionando la vulnerabilidad, la desigualdad con las mujeres en comparación con los hombres. Particularmente, y en eso soy muy empírico, digamos, la idea de retomar este estudio en una primera lectura, si uno plantea que las mujeres generan más trayectos en el tiempo, durante la ciudad, en el espacio, en su idea de apropiación del espacio, y por otro lado los hombres solamente hacen este trayecto directo, uno podría pensar, ok, sí hacen más trabajo, hay un trabajo de cuidado, pero en la lógica de la acumulación de capital espacial, y en ese sentido más la idea de pensarlo en un sentido burdiano, es decir, como un recurso más, las mujeres tienen más capital espacial, pues algunos reconocen trayectos, o sea, su visión sobre la ciudad aparece más compleja, es decir, con más lugares, con más posiciones, y eso les permite también poder transitar. Obviamente que en el tema esto no es solamente una cuestión del tránsito, digamos, sin un tránsito expedito, sino también está marcado por trayectos que están ligados a que las personas, y en especialmente las mujeres, tienen que estar permanentemente dispuestas y ver los espacios seguros en la ciudad, el metro, el transporte público, las calles, la oscuridad. Entonces, eso permite también generar un hábitat espacial mucho más complejo, que es tener un solo trayecto de ida y vuelta. Entonces, allí es donde uno dice, ok, sí hay ciertas vulnerabilidades, pero no todo se representa o tiene un impacto de desventaja, y en este caso una desventaja urbana o una desventaja en términos de capital. Y es por eso importante también pensar o ponerse en el desafío de no reproducir estos lenguajes, como lo planteaba Erika, políticamente correctos o ideologizados o sobre la vulnerabilidad o en este caso sobre el impacto del cambio climático, sino también ponerse en el desafío de cómo investigar y cómo generar herramientas analíticas para poder estudiar los matices del género, no solamente en los discursos sino en las prácticas, y ahí también está presente este autor, Burdi. Muchas gracias. Gracias por los comentarios todos. Voy a hablar un poco sobre unas cosas que anoté. La tecnología vista desde una perspectiva de género nos pone nerviosas. Estábamos comentando la doctora Oswald y yo que hay proyectos de geoingeniería que lo que pretenden es secuestrar el dióxido de carbono de la atmósfera, y que estos proyectos, que son inmensos, no cuestionan
¿no? El modelo económico. O sea que no podemos resolver todo con estos megaproyectos. Otro ejemplo, acabamos de publicar un libro sobre género y energía, y ahora en México están llegando estos aerogeneradores, los parques eólicos, sobre todo en el istmo de Tehuantepec y en Zacatecas, y lo que nos dimos cuenta es que la gente que ha prestado sus tierras, bueno, que se les rentan pero a precios bajísimos, pagan muchísimo por usar la energía en sus casas. Muchos siguen usando leña porque no quieren utilizar, conectarse a la red. Entonces ni siquiera lo que les pagan por tener esos aerogeneradores ahí en su patio trasero les permite a ellos pagar lo que les cuesta la energía. Entonces pues la tecnología no es neutra. Si no se le aplica una perspectiva de género, se va a convertir en un vehículo reproductor también de la desigualdad. Bueno, con respecto a la biopolítica y necropolítica, y cuál es su relación con la narcopolítica, es un tema espinoso. Por ahí de referencia, recomiendo leer a Ariadna Esteves y Sayak Valencia, pero ellos lo que dicen es que nosotros consumimos violencia. La violencia se ha insertado en este sistema capitalista. Entonces, en ese sentido ya la violencia no se evita, la violencia se gestiona y se administra, porque también le es útil a los intereses estatales mantener esa violencia, sobre todo cuando las vidas que se pierden son estas vidas que no valen, ¿no? De las que hablábamos. Entonces, pues sí, en este país la necropolítica es la narcopolítica, ¿no? Y también entenderla solamente como narco, como si fuera como un sector apartado de otras esferas, es como una visión simplista, ¿no? O sea, está como todo, pero de alguna forma, pues también nosotros estamos implicados en eso, en el sentido que la violencia vende y consumimos violencia. Y bueno, yo lo que quería finalmente decir es que hay un concepto que se llama inmunitas, de una tesis de Roberto Espósito, y él lo que dice es que cuando nos vacunan, nos meten una pequeña dosis de ese veneno que estamos tratando de evitar, ¿no? Y entonces con meternos esa pequeña dosis en la forma que le es conveniente, entonces el cuerpo, digamos, como permite defenderse ante eso. A mí me parece que la forma en la que están planteadas las propuestas ambientales, sobre todo en las organizaciones internacionales, son esta pequeña dosis en la forma que se busca para mantener el sistema, ¿no? Sobre todo capitalista neoliberal, funcionando. Entonces lo que parecieran ser proyectos que en realidad están contrarrestando al capitalismo, ¿no? neoliberal rampante son parte de este propio sistema que le permite funcionar. Erika. Bueno, pues también muchísimas gracias, a mí que me toca cerrar, por participar, por estar acá en temas que nos parecen, pues eso, como decía, bastante interesantes y necesarios. Un par de cosas, retomando acá el primer comentario sobre esta idea de la madre, y que hay otras muchas metáforas para imaginarnos la relación con la naturaleza, pero siempre es eso, está mediada por una imagen. Podríamos cuestionar desde una perspectiva feminista lo que implicaría asimilar la madre a la naturaleza, o la naturaleza a la madre, pero también verla como un compendio de recursos tiene sus efectos. Eso es lo que importa, cuáles son los efectos. Y lo que interesa también resaltar es ver eso, la naturaleza no solamente como este conjunto de recursos que nos permiten sostenernos materialmente, sino que también nos da como elementos, retomamos de ella elementos para reproducirnos simbólicamente. Es decir, cuando estamos hablando de políticas ambientales, no solo estamos manteniendo un sistema socioeconómico, sino sosteniendo un orden sociocultural.
y estar analizando en esos dos registros es clave, sobre todo frente a estos problemas que enfrentamos actualmente. Desde ahí creo que me parece muy interesante o muy importante retomar lo que hablaba Lucero, pensar en términos de procesos civilizatorios y cómo se han venido articulando las desigualdades, la subordinación y la exclusión de ciertos grupos sociales. Naomi Klein, en su libro del cambio climático, esto lo cambia todo, creo que va por ahí. Ella es muy positiva, diciendo que en realidad esta situación va a venir a transformar, a hacernos replantearnos tantas cosas. Yo no soy tan optimista como ella, porque justamente a nivel simbólico no está sucediendo esa transformación. Es decir, todavía está prevaleciendo esta visión judeocristiana de que la naturaleza es una cosa a nuestra disposición, y no está viendo esta movilización de sentidos hacia ópticas más que nos coloquen a los seres humanos como parte del entramado de la vida, y desde ese lugar relacionarnos de otra forma con la naturaleza. Y desde ahí es donde uno tendría que ser como muy precavido con estas soluciones tecnológicas o desde la geoingeniería. No voy a ahondar más, ya dio Ana, gracias, unos ejemplos. Pero hay también otro autor que se llama Hager y habla de los procesos de modernización ecológica, y esto también está pasando en el cambio climático. Cuando nos planteamos, o cuando para resolver una problemática ambiental implica amenazar el sistema económico o político vigente, lo que va sucediendo a través de varios análisis que se han hecho es que se invierten los términos, y entonces las causas del problema parecen como las respuestas innovadoras al mismo. Y el ejemplo más básico para ver eso es cambio climático. O sea, no hay que replantearnos el modelo de desarrollo, al contrario, más de lo mismo. Incluso Giddens tiene una formulación muy similar y es de llamar la atención, dado que se supondría o uno esperaría una visión más crítica de su parte. Y al respecto, para finalizar, hay un artículo que les recomiendo mucho que se llama Death by 2 Degrees, de Johnny Seeger, donde se hace un análisis, porque el discurso climático, una de las tantas cosas que nos dice es que ya, bueno, 2 grados está bien, 2 grados es aceptable, va, ¿no? Y entonces aquí se hace todo un análisis de qué pasa con un calentamiento de 2 grados, cuáles son las comunidades, los países que se verían vulnerados con esta situación, y aquí sería un ejemplo, por supuesto, de necropolítica, ¿no? ¿A quién se va a dejar morir? Y no les voy a dar los spoilers porque quiero motivarles a leer el artículo, pero justamente, ¿no? Esta visión de ciertos grupos es con los que la política climática validado, refugiada en la ciencia dura, en realidad no lo es un ejercicio de poder. Y lo del tiempo me lo llevo de tarea porque me pusiste a pensar, así que muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.